Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor de Diego. Vayan mis primeras palabras para unirnos a esas felicitaciones manifestadas al inicio de esta comisión. Todos somos conscientes que vamos recuperando poco a poco la normalidad. Una de las primeras actividades, creo que ya lo han dicho anteriormente, en esta desescalada a autorizar fue la realización del deporte individual, dato que señala de la importancia que tiene el mismo en la vida de las personas. En el pleno del 15 de mayo yo misma le pregunté al consejero de Educación por este tema en concreto en su comparecencia, refiriéndome a la importancia que posee el deporte en nuestra comunidad autónoma. Y es que poseemos, como ya le dije, más de 140.000 licencias deportivas. Dato claro que reporta que muchos de nuestros aragoneses forman parte de ese deporte aragonés y que deberíamos de estar muy pendientes de este tema. Y resulta algo normal que todo se haya tenido que adecuar a esta situación excepcional sin precedentes, por lo que en este sentido hay que poner en valor el trabajo desarrollado por su departamento, que a la vez se ha adaptado a esta situación. Han elaborado con el Centro de Medicina del Deporte del Gobierno de Aragón todos los contenidos y protocolos específicos a los que usted nos hacía referencia. Señor de Diego, sí quiero hacer especial mención a los clubes de élite de máxima categoría de Aragón, clubes que tienen entre nosotros, entre el Gobierno de Aragón, a su máximo valedor. Estos clubes, ya sabe usted que son la admiración y el orgullo de muchísimos aragoneses y en especial de los más pequeños. Son las bases para que estos niños se incorporen al deporte escolar y federado, en los cuales desarrollen unos hábitos de vida saludables y una concepción de sacrificio y esfuerzo para toda la vida. Ellos también han sufrido de manera crucial esta pandemia, en uno de los problemas que arrastraban los mismos. Y es que la temporada deportiva para ellos comprendía y comprende 2 anualidades, ya que las temporadas suelen empezar en septiembre y terminar en mayo o junio del año siguiente, lo que les ha generado y genera cierta inseguridad económica. Para ellos, si antes lo era, ahora es importantísimo poder saber con los importes y con las ayudas con las que pueden contar y a partir de ahora cuánto y cómo será el calendario de pagos. Es decir, necesitan seguridad para poder continuar, porque todos sabemos que para estos clubes estas ayudas son vitales. No sé si en este sentido, y dado todo el problema suscitado, se tienen medidas concretas de cara a este tema en concreto. Todos somos conscientes que estos clubes llevan el nombre de Aragón y de las ciudades aragonesas por todo el territorio nacional. Solo el pasado ejercicio 2 de las más representativas sociedades anónimas deportivas, como son el Real Zaragoza y el Casademún Zaragoza, fueron unos de los más beneficiados de estas ayudas. El Casademún está inmerso en la Liga ACB, donde ha cuajado una temporada excepcional. Equipos que, como le digo, llevan a nuestra tierra hasta lo más alto. El Real Zaragoza, que como todos sabemos conforma una auténtica religión entre los aragoneses. Estos clubes tienen que atravesar grandes esfuerzos económicos, como le vengo diciendo. Sirva de ejemplo la Federación Española de Baloncesto, que cuenta con unos exigentes requisitos en temas de avales para poder continuar en la competición, como por ejemplo la LEP de oro. Todos conocemos las últimas noticias en cuanto al estandarte de deporte femenino en Aragón. Manfilter no continuará como patrocinador del Stadium Casablanca de la Liga Femenina de Baloncesto. Todo esto, señor director general, requiere certezas para afrontar la próxima campaña, que sin duda se va a ver sacudida por la crisis económica del COVID-19. No podemos olvidarnos, como ya le he dicho al inicio de mi intervención, que muchos de nuestros pequeños, los cuales fijan en estas entidades sus sueños y anhelos, generan la práctica deportiva y en algunos casos, como hemos visto en ejemplos en Casademún Zaragoza o el Balonmano Huesca, por citar 2 ejemplos, forman parte de sus plantillas y pueden proyectar su futuro como deportistas profesionales. Duro trabajo el que debemos de abordar para seguir garantizando nuestro deporte. Para todo ello, señor de Diego, cuente usted con el apoyo del Partido Aragonés y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias.